Bien, entonces clase número 11 de la materia hermenéutica. Estamos en el tema las figuras retóricas. Las figuras retóricas. Estamos en el punto, ya vimos el tipo, ¿verdad? Y vamos a ir a la número 9, que ya también ya vimos, que es donde nos quedamos la semana pasada, la antítesis, ¿sí, verdad? Entonces vamos con la número 10, que es el clímax, ¿ok? El clímax. ¿Ok? ¿Qué cosa es la figura retórica del clímax? Bueno, el clímax es una figura que consiste en ir ascendiendo o descendiendo el discurso. Generalmente esto lo vamos a ver en capítulos enteros, ¿ok? Lo vamos a ver en capítulos enteros. Voy a dar dos ejemplos que donde vamos a leer un poco para ver esta figura, ¿ok? Hebreos capítulo 11, vamos a ver ese primer capítulo, donde vamos a ver esta primera figura y donde vamos a ver cómo podemos identificarla, ¿ok? Hebreos capítulo 11, aquí es un capítulo muy conocido, el capítulo de la fe. Entonces, el autor de Hebreos va a dar un discurso, empieza a dar un discurso, hasta que llega un momento en el que el discurso llega al culmine de lo que él quiere enseñar en verdad. Mira, voy a empezar a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y así vamos siguiendo y llegamos al versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y ahí llegamos al clímax del capítulo. Conforme a la fe murieron todos estos sin saber haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor que es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vean cómo llega el clímax, está hablando, y de pronto llega a un punto donde dice, todos ellos murieron sin haber recibido una heredad, pero su heredad no era física. Eso es el clímax, hermanos. Vamos a ver otro ejemplo sobre esto. Primera Corintios capítulo 15. Primera Corintios capítulo 15, otro capítulo que es muy largo. Generalmente esos capítulos largos tenemos que saber que todo ese discurso que se está diciendo tiene un porqué. Ese es el clímax. O sea, tenemos que saber cuál es el porqué de todo lo que está diciendo. ¿Okay? No es palabra por llenar hojas, sino que tenemos que saber cuál es el punto que el autor quiere traernos a la memoria. Dice allí, así también es la resurrección de los muertos, versículo 42. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el tercer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo.
¿Cuál es el terrenal? Tales los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y ahí viene el clímax. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, la resurrección de los muertos? La resurrección de los muertos es una clara victoria donde parece que no lo hay. O sea, ¿por qué los cristianos mueren? La respuesta es porque viven en un cuerpo mortal. Tal el terrenal, tales los terrenales. Hay cuerpo animal, hay cuerpo celestial, y el celestial no es primero, sino el terrenal. Entonces, ese es el motivo por el cual el cristiano muere. Y parece como que cuando muere, la muerte ha ganado. Parece eso. Pero cuando es la resurrección, ¿cuál es el clímax? Que la mayor victoria del creyente es cuando resucita. Esa es la mayor victoria del creyente, cuando resucita. Por eso dice ahí: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir? Que la resurrección nos dice que lo que se hace en esta vida retumba en la eternidad. O sea, lo que estemos haciendo aquí y las obras que estemos haciendo aquí se verán reflejadas en las recompensas en la eternidad. Por eso dice eso. O sea, la resurrección también trae a ver que lo que estemos haciendo aquí sí importa. Sí importa. ¿Ok? Vamos a ver a otra figura retórica. El proverbio. ¿Ok? El proverbio. El proverbio, que es esta figura retórica, bueno, consta de un dicho común que se distingue por su brevedad y energía. Parece como un refrán, ¿no? Pero la diferencia es que un refrán sale de una vivencia. Un proverbio es una cápsula de vida. ¿Okay? Aquí debo de dar una advertencia, hermanos. Debemos tener cuidado con ciertos proverbios. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la costumbre de ese tiempo y no tenemos a veces mucha información para saber a lo que se refiere. ¿Ok? Proverbio capítulo 1, verso 1. Proverbios capítulo 1, verso 1. Vamos a ver los motivos de los proverbios. Dice ahí: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y vean cuál es el motivo de esos proverbios: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces, los proverbios tienen diferentes motivos o diferentes conclusiones o diferentes objetivos. Entonces, estudiar el libro de proverbios no solamente es aprendernos dichos.
los proverbios tienen la finalidad de hacer que tomemos decisiones buenas a pesar de no tener experiencia. ¿Okay? O sea, no es necesario meterse a la basura para saber qué es basura. ¿Okay? Proverbios es eso. Proverbios nos quiere ayudar a tomar decisiones aunque no tengamos experiencia en esa materia. ¿Okay? Por eso es importante estudiar las escrituras, porque las escrituras hacen sabio al sencillo. Una persona que es sencilla, significa que es una persona que no tiene mucha experiencia. Tú puedes ser sabio siendo joven. ¿Cómo? Atendiendo los consejos de las escrituras. Ese es el punto de aquí de sabiduría. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a ver proverbios dentro de los evangelios. Por decir, en Lucas 4:21 vemos uno o un refrán que se aplicó a Jesús en su ministerio. ¿Ok? Dice ahí, Lucas 4:21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El contexto es que Jesús empezó a hablar diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos. Entonces, después de todo eso, cuando, en la sinagoga, el punto era que alguien estaba el rollo en medio, alguien pasaba a leer. Y en ese tiempo, hermanos, no se predicaba o no se enseñaba como ahorita. En ese tiempo el maestro se sentaba y sentado enseñaba. Entonces, por eso dice que todos pusieron la mirada sobre Jesús y Jesús les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ese refrán? En Marcos capítulo 6, verso 4, se dice lo mismo, pero con otras palabras. En el versículo 3 dice, Marcos 6, 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de Judas, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Qué quiere decir? El proverbio que Jesús está diciendo. Pues eso sucede hasta con ustedes y con nosotros. ¿Quiénes son las personas que más difícil creen? La propia familia. ¿Por qué? Porque la familia te conoce. Y vea, no, hermanos, no es porque, ay, pues es que soy bien malo. Pues con Jesús no aplicó. Jesús era sin pecado y aún así no creían en él. Ten en cuenta, hermanos, o sea, a veces queremos que los que más cercanos sean los que más crean, pero a veces no sucede así, porque no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Eso es lo que quiere decir ese refrán. Lo que quiere decir es que a pesar de que tu familia o parientes o amigos cercanos vean el cambio que Dios ha hecho en ti, son los que más difícilmente creen. Y con Jesús pasó. Vamos a ver otro refrán, otro proverbio en la Biblia, ¿no? Este es muy conocido. Segunda de Pedro 2:22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué quiere decir ese proverbio? Ajá, ¿de quién está hablando Pedro? De los falsos maestros. De los falsos maestros. O sea, el problema del falso maestro es que nunca fue. O sea, son gente que entró a la iglesia y empezó queriendo aprender y todo ese tipo de rollos, pero después se descubre lo que él realmente es.
Lo que se descubre, lo que realmente es. Entonces, ay, pues, ¿qué le pasó? ¿Quiere decir que el evangelio no funcionó? No, lo que pasó es que nunca fue. Nunca fue. ¿Qué? Les ha concedido lo de verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. ¿Por qué vuelve a su vómito? Porque esa es su naturaleza. Y la puerca lavada, o sea, esa es su naturaleza del puerco, que le gusta estar en el cieno. O sea, lo que estamos hablando aquí es que, hermanos, la naturaleza determina la conducta. La naturaleza determina la conducta. Por eso el hombre, hermanos, ha podido domar animales que son más grandes que él. ¿Por qué? Estudia su naturaleza. Estudia su naturaleza. Y al estudiar la naturaleza, determina cómo puede ¿qué? Actuar. Por eso Satanás no necesita saber tus pensamientos ni los míos. Ha estudiado tanto al hombre que sabe cómo es su naturaleza, porque la naturaleza determina la conducta. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, es que nadie puede actuar conforme a la voluntad de Dios si no nace de nuevo, porque la naturaleza determina tu conducta. O sea, si tú tienes naturaleza caída, todo lo que hagas es pecado, todo lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque lo que te mueve no es Dios, no te mueve el Espíritu Santo, te mueven otras cosas. Entonces, hermanos, por eso es necesario, o sea, aunque tú me digas, es que es bien sincero, pues no importa, es una sinceridad con pecado. ¿Saben ustedes por sí que ponen ahí a la Madre Teresa de Calcuta? ¿Sabías tú que la Madre Teresa de Calcuta, ella tenía su hospital de leprosos allá en la India? Y al final de sus días, unos 10 en la última década de su vida, ¿sabías que recibía donaciones millonarias de ciertos países que nunca declaró? Y el hospital nunca cambiaba. Y no se sabe dónde quedó ese dinero. Y la Madre Teresa de Calcuta. ¿Mm? Hermanos, no importa quién te crees que seas y la educación que crees que tengas. No es por educación, es por naturaleza. O sea, no importa lo que crees que tú sepas. No, aquí no importa lo que sabes, sino la naturaleza que tienes. Y si no cambias tu naturaleza, si no naces de nuevo, todo lo que hagas está mal hecho. Todo. ¿Por qué? Porque no eres parte del reino de Dios. Vamos a ver otra figura retórica. La paradoja. La paradoja. Esto, hermanos, ¿qué es la paradoja? Es una declaración opuesta a la opinión común. ¿Ok? Es una declaración opuesta a la opinión común que parece absurda y que va contra el sentido común. O sea, se hace una declaración que va en contra del sentido común, pero tiene su aplicación espiritual. Y lo vamos a ver aquí, por ejemplo, Mateo 8:18. Mateo 8:18, lo vamos a ver. Es una paradoja. Dice ahí, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esa es una paradoja. O sea, ¿cómo que un muerto va a enterrar a un muerto? ¿A qué se refiere Jesús ahí en esa paradoja? ¿De qué está hablando? Miren, hermanos, no está hablando, ahí el discípulo no significa, voy a ir a enterrar a mi papá y ya vengo. No está hablando de eso. Lo que significa es, déjame que primero se muera. No es que estaba el muertito allí, lo estaban velando y voy a ir al entierro. No, es espérame a que se muera mi papá y después voy y te sigo. ¿Y qué le dijo Dios? No, sígueme. Deja que los muertos, o sea, lo que quiere decir es esto, no significa que abandones a tus papás y todo eso, no. Pero no puedes anteponer a tus padres por encima de lo que Dios te está mandando a hacer. Deja que las cosas pasajeras de este mundo, porque esas cosas se quedan aquí, ¿qué?
se ocupen con gente que pues, está muerta. Tú estás vivo, ¿no? Por Cristo. Dedícate a las cosas de los vivos. ¿Cuál es la cosa de los vivos? La voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no me dedique a cosas del mundo? O sea, que no trabaje, que no tenga un plan de vida. Sí, pero si tu plan de vida está estorbando tu llamado a Dios, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Mm? Dios no te llamó para que realices tu vida personal. Dios te llamó para que hagas su voluntad. Para eso Dios te llamó. No para que hagas tus planes personales. Tus planes personales, cuando tú creíste, quedaron a un lado. Porque tú dijiste que Cristo, tomabas a Cristo como tu Señor. ¿Y qué? Y Salvador. ¿No dijiste eso? ¿Y qué haces un Señor? La palabra Señor es curios. Y curios significa el que determina el rumbo de mi vida. Él significa el curios. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo, tus planes de vida quedaron a un lado. Y ahora es Dios quien va a dictar cómo vas a ir llevando tu vida. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso significa, no significa que no vayas con tu papá y lo entierres. No significa eso. A veces pasa, hermanos. ¿Qué tal si imagínate que Dios te envió a la India o Dios te envió a China a predicar el evangelio y en ese momento muere un familiar cercano tuyo? Y pues te es imposible volver. ¿Ahí se aplica este verso? No, no se aplica ahí. No se aplica ahí, no puedes. Es imposible para ti volver. Y alguien más se va a ocupar. Pero si te estás ocupando en cosas que solamente son para esta vida, ahí se aplica ese verso. Marcos 8:34. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir a mí, si uno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Eso parece una paradoja. O sea, a ver, si la pierdo, la salvo, y si la salvo, la pierdo. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Pues a comparación de que una de las cosas con las cuales nos vamos a enfrentar como discípulos de Cristo es que muchas veces la voluntad de Dios va en contra de lo que todo el mundo quiere que, o deberías hacer. ¿Mm? Y ustedes dense cuenta en el mundo. Ya tienes 20, 30 años, te vas a quedar a vestir santos, ¿va? Y ya vas a ser su abuelito. Y ya te casaste, ahora sí. Ahora viene la otra parte. ¿Por qué no tienen un hijo? No pueden. Bla, 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 bla. ¿No? Ese es el mundo. Pero tú no estás al punto del mundo, a la moda del mundo. No, deja de salvar tu vida, de querer encajar. Eso es del mundo. Deja de querer parecer. Tú ya no perteneces a este mundo. Tú perteneces a algo más. ¿Te das cuenta? ¿Quieres salvar tu vida? No puedes agradar al mundo y a Dios. No puedes. Deja de salvar tu vida. Porque si sigues queriendo agradar al mundo, vas a perderla. Pero si tú dices, no, yo voy a hacer lo que Dios diga y el mundo te va a criticar y te va a decir que es claro, santurrón, aleluya, ay, sí, ¿cómo se llama? Ya te lavaron el cerebro allá, ¿verdad? ¿Y qué te dan allá? ¿Te dan dinero allá y toda la cosa? Eso es lo que el mundo dice. ¿Pero qué? Si pierdes tu vida, o sea, los mejores años de tu vida los inviertes en el servicio de Dios. Uy, qué desperdicio, ¿eh? Qué desperdicio, porque tú no estás para estar ahí metido allí en la iglesia. Tú estás en la edad de viajar, de conocer, de probar, de hacer. Ya vendrá el tiempo en que tendrás tiempo para Dios. ¿Quieres salvar tu vida? Pues la vas a perder. Parece paradoja, pero el contexto son ser discípulo, hermanos. Ser discípulo. Y ser discípulo es que ya no vives para ti, vives para Cristo. Vives para Cristo. Esa es la paradoja. Bien, vamos a ir a otro punto. El símbolo. Parece como el tipo, hermanos, pero otra les voy a decir en qué se diferencia. Por decir, el símbolo significa, es una especie de tipo, no es el tipo, pero es una especie de algo.
¿ok? Es una especie de tipo, no es un tipo por el cual se representa una cosa o algún hecho. Por decir, el tipo significaba representado por cosas, ¿ok? Hechos o personas que vendrán en el futuro. Pero el símbolo no es un hecho que venga en el futuro, sino algo que representa algo. Un ejemplo, el león en la Biblia es símbolo de majestad, ¿no? El león de la tribu de Judá. ¿Qué significa? ¿Que Cristo es león? No, el león se pone como un símbolo de realeza, ¿no? El rey león, ¿no? Y toda la cosa, o sea, se ponen un símbolo de gobierno, de poder, cosas así, ¿no? Alguien montado en un caballo a vencer. No, recuerden que estamos hablando en un lenguaje apocalíptico. Y esto, muchos, bueno, algunos con la teología dispensacional, creen que este caballo blanco es el anticristo. Pero, pues así viéndolo así, hermanos, no. Este caballo es Cristo cuando vino en su primera venida. Viéndolo así a largos rasgos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque luego después, cuando se acaba toda la parte de los juicios, se vuelve a reiniciar Apocalipsis y la próxima que se reinicia es cuando la mujer está en dolores de parto. ¿Y que a quién tiene como hijo? A Jesucristo. Y si asemejamos esa segunda parte de Apocalipsis con la primera parte del Apocalipsis, el primer caballo blanco es el Mesías. No podemos encajar que aquí es el anticristo y después el anticristo no se menciona. O sea, no tiene ninguna razón de ser. Génesis 3:1. Aquí vemos aquí algo literal, hermanos, pero vemos aquí a la serpiente, ¿no? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, ahí Satanás, o ahí la serpiente es un símbolo de Satanás, o sea, sí es literal, que era una serpiente, pero quien habla y por lo cual la serpiente era astuta, ¿era qué? Satanás, es un símbolo. Por eso en toda la Biblia, cuando vemos serpiente, ¿qué? Hermanos, tenemos que tomar igual los símbolos por cómo se mencionan la primera vez en la Biblia. O sea, la primera vez que se menciona una serpiente es aquí, ¿ok? Y de ahí tomamos la base para ir desarrollando una teología sistemática de que en los demás versos que vemos serpiente, tenemos punto de que es Satanás. ¿Por qué? La primera vez que se menciona. ¿Ok? Eso es importante también en esta parte de los símbolos. No es darle lo que yo diga. ¿Ok? Ya vimos otro, por decir aquí cuando le dice, y a ti te daré las llaves. ¿Qué significa? Autoridad. ¿Ok? El bautismo es un símbolo de qué? De identificación con Cristo en su muerte y resurrección. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Es un símbolo. Símbolo. No es que de verdad te moriste, sino que es un símbolo, ¿ok? Número 13.
Otro punto de otra figura retórica. Ajá. Por ejemplo, el vástago entraría como símbolo o como tipo. No. Cuando dice que va a salir un vástago. Un vástago en Isaías, ¿no? Sí, ese ya sería un tipo de Cristo, un tipo de algo que va a venir en el futuro, ¿ok? Algo que va a venir en el futuro. Ya cuando se ve que se le aplica a alguien, como que ahí como decimos, no, es que el león de la tribu de Judá, eso ya vino, pero en Isaías todavía no había venido. Eso era algo a futuro, ¿ok? ¿Qué? 13, la figura retórica 13, parábola. ¿Qué cosa es la parábola? Es una alegoría en forma de narración, ¿okay? Una alegoría en forma de narración por medio de ejemplos naturales. ¿Ok? Por medio de ejemplos naturales. Para enseñar una verdad. ¿Ok? Para enseñar una verdad. Por eso les digo, hermanos, que de una parábola no se puede sacar una doctrina. Que por cierto, pues ahorita estamos acá, ya nos quedamos. Que ese hombre de la falsa venida de Cristo, que el 2 de octubre, pues ya somos a 2 y no sucede, ¿va? Y lo sacó de una parábola. No se pueden sacar doctrinas de una parábola. Solo se tiene que ver la verdad bíblica que Cristo quiere ejemplificar. Por decir, en Lucas 18:1, vemos una parábola que para muchos es un poco compleja. Otra cosa, hermanos, con las parábolas. No todo tiene un significado, ¿eh? No todo. Por decir, dice aquí, también le refirió Jesús una parábola, Lucas 18:1, sobre la necesidad de orar siempre. ¿Cuál es el punto de la parábola? La necesidad de orar siempre. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Quién es ese juez? Nadie en especial. Nadie. Nadie. No es Dios, ¿eh? Porque ¿a poco Dios no teme a Dios ni a hombre? O sea, eso no es, o sea, hermanos, es que ese no es el punto. El punto de la parábola ya lo vimos. ¿Cuál es el punto? ¿Qué quiere ejemplificar Cristo? La necesidad de orar siempre. O sea, pone un ejemplo terrenal de que pues todo juez es así, ¿eh? Es injusto. ¿Por qué? Porque los jueces no tienen toda la capacidad de ver los hechos ni dar un juicio correcto. ¿Ok? Entonces el punto aquí es que hay un juez que es injusto y que pues él hace lo que él quiere. Y llega una mujer y le está, dice, hasta que un día lo cansa y lo va a hacer. ¿Ok? ¿Pero por qué lo hace? Pues no porque sea lo justo, sino porque se la quiere quitar de encima. O sea, ¿tú piensas que Dios es así? Es que ese no es el punto de la parábola, hermanos. No todo lo que a veces se dice en la parábola tiene un significado de que esto es esto. No. Debemos encontrar la verdad que Cristo quiere decir. ¿Cuál es la verdad? Que así como la mujer no descansó, muchas veces nosotros oramos por una cosa un día y nunca más oramos. ¿Sería perseverancia? Sí, hay que perseverar, orar, ¿no? ¿Pero para qué? O sea, ¿pensamos que vamos a perseverar y a Dios lo vamos a hacer cambiar de opinión? No, hermanos. Es para que nosotros descansemos en la voluntad de Dios. Descansemos en que Dios tiene el control. La oración no es para que Dios haga lo que yo quiero. Es para que yo me conforme a lo que Dios quiere hacer. Las peticiones están... Sí. Y a veces Dios te va a decir que no. Pero si estás orando, que te vas a conformar a ese no. David lo hizo, ¿no? Estaba orando por su hijo, que no se muriera. Se murió, ¿y qué hizo él? Se cambió, comió, fue al templo a orar, y vámonos, ¿no? ¿Por qué hizo eso? Se conformó a la voluntad de Dios, se conformó, pero estaba orando, y no cambió la voluntad de Dios, o sea. Pero la oración hace, hermanos, que tú estés descansando en lo que Dios decida, ¿ok? Mucha gente vea, o sea, nunca ora. Y cuando llega a orar, piensa que por una vez que oró y que se fue a la capilla ya, y como Dios no hizo lo que él quiso,
¿Qué hizo? Ah, Dios no existe. O sea, es como si tu hijo llegara y te dice, papá, cómprame un auto y tiene, no sé, 15 años. Tú dices, no, pues no te lo voy a comprar porque todavía no estás de edad. Ah, entonces tú no existes. O sea, sí, lógico, ¿no? O sea, pues no, o sea, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, no todo tiene un significado en una parábola, sino tenemos que encontrar la verdad que Cristo quiere ejemplificar y encontrar esa verdad. ¿Ok? Por decir, la parábola del sembrador, ¿qué quiere ejemplificar Cristo? Que todos reciben la palabra. No, sí, pastor, sí tienes razón, usted tiene razón. Estoy bien mal, no tengo que corregir esto. Corrígelo. ¿Y al rato qué? Pedregales. O sea, son gente que entienden qué es lo que tienen que hacer, pero cuando lo tienen que hacer, se enfrentan a una adversidad y nunca lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué dio esa parábola a Cristo? Porque así había muchos en la multitud a las cuales él predicaba, ¿no? Bien, vamos a ver otro. El símil o semejante a. ¿Eh? El símil o semejante a. Aquí esta figura, hermanos, consiste en comparar una cosa con otra. Y lo vamos a identificar como. La palabra como, ese es un símil. Por decir, voy a dar algunos versos. Salmo 103, versículo 11, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. O sea que ¿podemos medir la misericordia de Dios? No, es como, es un símil. O sea, el salmista está como que diciendo, yo así veo los cielos tan altos, así es la misericordia de Dios. ¿Cómo? Eso es un símil. Isaías 1:18, lo que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué quiere decir? Recuerden que el primer capítulo de Isaías está hablando de un pueblo que hace sacrificios, pero que no se arrepiente. Y lo que Dios quiere es que se arrepientan. Oye, sí, entonces la primera excusa del hombre es que, oye, pero pues si Dios se enterara de lo que he hecho, no, o sea, qué vergüenza, ¿no? O sea, yo no creo que Dios pueda perdonarme esto que yo hice. Pues no importa qué tipo de pecado sea. Si así tu pecado sea como la grana, vendrán a ser como la nieve. O sea, el cambio va a ser radical. Ese es un símil, hermanos. Bien, vamos a entrar otro punto, otra figura, la interrogación. La interrogación. Esto lo vemos mucho en la parte de Romanos, ¿va? En Romanos vemos mucho esta figura retórica. ¿Qué significa la interrogación? Bueno, que se interroga, pero para explicar una afirmación. O sea, no se interroga porque no sé, sino yo pregunto para afirmar un punto. ¿Ok? Por decir, Romanos 8:28.
Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, esto también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Está preguntando no porque no sepa, sino va a afirmar algo. ¿Cuál? Dios es el que justifica. O sea, si Dios ya nos justificó, ya no hay nada de tu pasado que el enemigo con el cual pueda acusarte delante de Dios. Ya no. Eso se llama justificación. O sea, el pensar que me estoy enfermando porque hace 20 años me comí una dona, cuando no quería comérmela, y eso ahorita vino a rebotarme y entonces me está acusando mi pecado. No, ya no hay eso. Puede haber consecuencias por otras cosas, pero no significa porque Dios te está castigando para purgar ese pecado. No, hermanos. Esa es tu conciencia que a veces te engaña. No, no. Cristo es el que murió. ¿Eso qué quiere decir? Que Él va a condenar a los muertos, más aún el que también resucitó, o sea, va a juzgar a los vivos, y el que además está a la diestra de Dios. ¿Qué significa? Fíjate, no solamente Jesús es juez, también es el abogado. O sea, Él hace las dos cosas. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, está preguntando otra vez, porque no sepa, sino que está afirmando algo. ¿Cuál? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más, esa es la afirmación, que vencedores. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta? Esa es la interrogación. Número 16. La apóstrofe. La apóstrofe. ¿Qué cosa es la apóstrofe? Y esta es la última, hermanos. Apóstrofe. Apóstrofe. Esta es la última que vamos a ver. Consiste, esta figura, consiste en cortar de pronto el hilo del mensaje para dirigirse en segunda persona a cosas inanimadas. ¿Ok? Figura que consiste en cortar de pronto, el hilo del mensaje para dirigirse en segunda persona a cosas inanimadas. ¿Ok? No son personas, son cosas. Le habla a los árboles, le habla al mar, le habla al cielo. Esas son cosas inanimadas. Eso lo vemos mucho, hermanos, en el libro de los Salmos. Salmo 114, versículo 1. ¿Qué? Salmo 114, versículo 1. Dice ahí, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. Y vean cómo lo dice después. Corta, o sea, está hablando como que del pueblo, y de repente corta y dice, el mar lo vio y huyó. O sea, como si fuera un ejército, ¿no? Pero no, o sea, lo que está hablando es que el mar se dividió.
Pero habla como que el mar, como que si fuese un ejército que se le puso enfrente y de repente se fue. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros. Hermanos, otra vez, los salmos es un lenguaje poético. No significa que los montes salten. No, ese es un apóstrofe. Los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. ¿Qué está diciendo el salmista? Que el motivo por el cual sucedieron esas grandes obras es porque ante el Señor todos deben humillarse y la misma creación lo hace. Ok, hermanos, bueno, aquí terminamos esta parte de las figuras retóricas. ¿Ok? Aquí terminamos esta parte. Voy a adentrarme en esta última clase, hermanos, en un último punto. ¿Ok? En esta última clase, esta penúltima clase y la clase que sigue, voy a adentrarme en algunas cosas sobre algunos temas que para mí son de importancia. ¿Ok? Uno de los temas que para mí son de importancia, que debemos analizar hoy en día, es la parte de, por decir, el día sábado. Vamos a analizar un poco de los versos de esos, porque los adventistas creen en eso. Vamos a analizar también un poco sobre el don de lenguas. Yo le voy a decir mi postura, para mí el don de lenguas ya cesó. Ya no es necesario el don de lenguas, y vamos a tocar ahorita primeramente ese punto. Voy a adentrarme un poco en ese punto del don de lenguas, ¿ok? ¿Dónde comenzó todo esto? Es importante, ¿ok? ¿Dónde comenzó esto y cuáles son los versos que ocupan? O sea, ese es el punto. Vamos a analizar los versos que ellos ocupan y con la hermenéutica vamos a decir, bueno, se refiere a esto. O sea, ellos dicen, es que Pentecostés, a ver, sí, Pentecostés, vemos que hubo eso. Es que con Cornelio, sí. La cuestión ¿es vigente el día de hoy? O sea, eso que vemos en el internet, de que Rabba Shadadai, Shaba Shabadá y toda la cosa, ¿eso es don de lenguas? ¿Eso es don de lenguas? ¿Acaso tenemos que hablar en lenguas para dar evidencia que tenemos el Espíritu Santo? ¿No? O sea, eso es lo que hoy está. ¿Saben que el pentecostalismo tuvo tres olas de pentecostalismo? La tercera ola fue la que hoy estamos viendo, que es totalmente un circo. Es un circo, hermanos. ¿Ok? Bien, vamos a ver un poco el versículo donde más o menos se basan en esto. Hechos 2:1. ¿Ok? Hechos 2:1. Entonces, hermanos, ese es el motivo, lo que yo quiero abordar ahorita, en los pocos minutos que me quedan, y en la siguiente sesión vamos a analizar eso. Porque es importante, porque hoy en día, hermanos, por decir, si yo que a lo mejor algunos que van a escuchar este audio y el que sigue, me van a tildar de que yo apago el espíritu, de que yo, ¿cómo se llama? Es que yo no he entendido la revelación de Dios, es que yo estoy limitando a Dios, dicen, tú limitas a Dios porque si tú no crees en los milagros o en el don, tú limitas a Dios y Dios no puede actuar. Hermanos, eso es una inconsistencia. O sea, hermanos, eso es una tontería pensar que si yo te digo que no a Dios, Dios no puede hacer nada. Entonces no es Dios. Entonces no es Dios. O sea, eso de que Dios es un caballero y si tú dices que tú no quieres salvarte, pues Dios respeta. Entonces no es Dios, no sé qué Dios crees, pero ese no es Dios. O sea, por favor, hermano, o sea, no. Dios va a hacer lo que Él quiera, así tú no quieras. O sea, Él es soberano, Él es todopoderoso. Entonces, hermanos, yo sé que muchos van a decir,
o yo he escuchado así que luego algunos vienen acá, y es que aquí no se siente el espíritu. Y ese es el punto de aquí. El punto del don de lenguas es el sentimentalismo con el cual se toma. Le han dado más peso al sentimiento que a las escrituras. Y eso es un gran error, hermanos, ¿eh? Es un gran error. Cuando tú ves que una teología exalta al hombre y minimiza a Dios, ya estamos en un problema. Ya estamos en un problema. Y eso es lo que hoy están haciendo muchos, ¿no? Gente, profetas supuestamente que radican en la brujería, ¿eh? No, yo le dije a los ángeles que a mí no se me pierden mis hijos, yo los mandé a buscarlas. O sea, eso es de una bruja, ¿no? Perdónenme, es de una bruja. Brujos que dicen, no, es que yo hablo una palabra profética, o sea, hablo en un lenguaje de profeta que si tú me escucharas te morirías. ¿Seguro? O sea, hermanos, ¿y saben qué es lo que están logrando con este movimiento de lenguas? Sentirse más espirituales que tú. Ese es otro problema. Se sienten más, o sea, como él habla cosas así, entonces yo tengo un espíritu superior al tuyo. ¿Dónde dice eso? ¿No dice la Biblia que todos fuimos bautizados en un mismo espíritu? Pero esas gentes, cuando dicen eso, entonces como que te minimizan a ti. Entonces tú ya les empiezas a tener miedo, porque pues, él habla lenguas y yo no. No, no, hermanos, no. Cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2, versículo 1, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. ¿Cómo dice ahí? Es un símbolo, ¿no? ¿Cómo? No era fuego, ¿eh? Como de fuego. Y otra lo vimos en esa figura, ¿no? Un simbolismo, no era fuego, era como de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno de ellos les oía hablar. ¿Cómo dice? O sea, eran lenguas que se entendían en su idioma, no eran lenguas de que, pues quién sabe qué está hablando. Nada más dicen ahí, rabasé, y ya casi es un libro lo que está diciendo, ¿no? Nada que ver, hermanos. El don de lenguas es un idioma que se entiende. Y estaban todos atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué galileos? Los galileos tenían la fama de ser poco estudiados. Tenían la fama. Entonces, estos no creo que sean políglotas, ¿no? Como Pablo. Saulo de Tarso era una provincia de mucha cultura. Por eso Pablo sabía el hebreo y también el griego. O sea, era un políglota. Pablo, por nacer en Tarso, tenía doble nacionalidad. O sea, ese era Pablo. Pablo no hablaba griego por don de lenguas. Hablaba griego porque lo estudió. Pero aquí los galileos, que eran gente del vulgo, o sea, se dedicaban al comercio y ya. Por eso dicen, ¿no son estos galileos? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Otra vez, hermano, otra vez. Son lenguas que se entienden. Nada de que, no, pues es que estoy hablando en una lengua angelical. Ahorita vamos a ver ahí ese versículo. Pues es una hipérbole, ¿eh? Y dice las lenguas, ¿no? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Primeramente, hermanos, tenemos que ver cuál es el propósito de Hechos. ¿Cuál es el propósito del libro de los Hechos? El propósito es darnos a ver cómo comenzó la iglesia. ¿Cómo comenzó?
Ahora, yo sé que muchos tal vez, como lo dije, me escuchen y van a decir, es que él no cree en eso y pues bueno, ¿cómo se llama? Es que la apaga el espíritu. Bueno, en el año de 1901, hermanos, una mujer llamada Agnes Osman fue la que inició este movimiento de las lenguas. En el 1901, o sea, estamos hablando que desde el siglo I, cuando se acabó la profecía que fue en el año 90, hasta el 1900, nunca se habló de las lenguas. O sea, se hablaba de las lenguas, pero aquí, o sea, fue este movimiento, todos se entendían, una lengua, ¿cómo se llama? Conocida en ese momento, este movimiento, pero hasta el 1900 vuelve a surgir. Imagínate, durante 18 siglos no se hablaba de eso. Entonces, lo que pasó es que, no sé si se acuerdan, ahorita apenas hubo, hace unos meses, que hubo unos jóvenes que estaban en una universidad ahí en Estados Unidos, que estaban orando, ya se habían contado mucho y creían todos que era un avivamiento y todo ese tipo de rollos. Lo mismo pasó con esta mujer, Agnes Osman. Estaba con unos jóvenes orando, pero ellos tenían la teología wesleyana de John Wesley. ¿Qué dice esta teología de John Wesley? La teología de John Wesley significa, o él dice que la perfección puede adquirirse con otro advenimiento del Espíritu Santo. O sea, Wesley no creía que estamos siendo perfeccionados, sino que podríamos ser perfeccionados de una buena vez si el Espíritu Santo volviese a venir. Eso es lo que ellos creían. ¿Qué creían? Que el Espíritu Santo tendría que volver a venir y otro Pentecostés. Entonces ellos estaban orando porque viniese otra vez el Espíritu Santo. Entonces, bajo esa cosmovisión, ellos comenzaron a orar porque el Espíritu Santo viniese nuevamente. ¿Y qué creen? Esta mujer, supuestamente, empezó a hablar en chino. En ese momento, en ese punto de que estaban orando y empezó a hablar en chino y supuestamente escribía en chino. Y hay escritos en el internet de cómo ella escribió que pues, nada que ver con el chino, pero ella creía en chino. Entonces, adivinen qué hizo su pastor de estos jóvenes, que los envían a predicar a China, porque ya hablaban chino. Y regresaron derrotados. O sea, no pudieron evangelizar a ningún chino, porque no hablaban en chino. O sea, el Espíritu Santo supuestamente no actuó en ellos. Entonces, lo que ellos regresaron derrotados de China a Estados Unidos, y para justificar sus experiencias, dijeron que hablaban lenguas angelicales. Así son estos hombres. O sea, cuando tienen una experiencia y no encaja, tratan de justificar con otra cosa, ¿no? Eso lo vemos en 1 Corintios 13:1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? ¿Que hay lenguas angélicas? No está diciendo eso. Es una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una exageración. O sea, lo que estoy poniendo aquí es que yo puedo hablar muchos idiomas en el mundo, pero si yo no conozco a Cristo, si yo no me someto a Cristo, si yo no tengo la doctrina de Cristo, ¿qué? De nada me vale. Pero ellos tomaron este verso y dijeron, ¿saben qué? Yo hablo una lengua angelical, por eso ustedes no la entienden. Yo hablo una lengua angelical. Y de ahí nació, ¿qué? El pentecostalismo. Ahí nació. Entonces ellos comenzaron a decir esto, y entonces, para darle más peso, hermanos, debemos entender que las experiencias de las personas no son fuente de información teológica. Hermanos, todos soñamos, todos, ¿no? Y yo sí les creo, o sea, creo que sueñan. Yo también sueño. Es más, esta semana soñé mucho con mi mamá. Entonces si yo fuera católico diría, mi mamá me está diciendo que le haga una misa. ¿O no? Yo creo que sueñan todos soñamos, creo que todos alguna vez hemos soñado, ¿o no? Con que te llevan al corralón, te llevan a no sé dónde, te llevan se te caen los dientes, se te caen los ojos, todos hemos soñado, ¿no? ¿O no? Yo te creo que sí sueñas. Lo que no te creo
es que pienses que eso es de Dios. Porque para que tú me digas eso, necesitaríamos comprobarlo con la Biblia. Las experiencias personales no son fuente de información teológica. O sea, es que yo conozco una persona que de repente sí, puede ser que sí, hermanos. A veces los sentimientos, o sea, ¿cómo son esas reuniones? O sea, estamos allí y te ponen canciones melosas, ¿no? Tienes ahí el piano y gente allá no, aleluya, y gloria, y la gloria de Dios y toda la cosa. Y pues obviamente pues, estás en un ambiente propicio, un caldo de cultivo para sentir emociones. Entonces, la gente pues se emociona tanto que hasta llora. Ay, yo no te cuento, estaba yo en la primaria, tenía 10, 11 años. Y llegó un psicólogo allá, inclina tu cabeza, y imagínate que llegas a tu casa y está tu mamá muerta, y tú no le dijiste que la querías, entonces hay los niños llorando allí. Y si llora porque tu mamá la tratas mal y tú te portas mal. ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que hacen ahí en todo ese merequetengue de la congregación? O sea, es pura psicología. Entonces, no, pues yo sí sentí como el Espíritu Santo me pegó acá. No, me pegó acá y yo sentí, y en verdad, o sea, yo no estoy mintiendo, no, yo no creo, yo sí creo que haya sentido. Lo que no creo es que tú pienses que ese fue Dios. Porque Dios lo que te tenía que decir está aquí. Entonces, hermanos, tenemos que entender otra vez que les dije, el tipo, ¿dónde debemos tomarlo primeramente? La primera lengua. En Babel, Génesis 11, ¿o no? Entonces, ¿las lenguas para qué fueron dadas? Para confundir, o sea, ahora ya tratan de decir que no, el que habla en lenguas es bien espiritual. Ese nunca fue el propósito. La primera vez que se mencionan lenguas era porque dice que la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras, ¿no? Entonces dice que tenían un pensamiento, una misma filosofía, una misma objetivo, y lo que Dios hace es que confundirlos. Y al confundirlos, ¿qué? Entonces, todas esas faramayas de lenguas y que nadie entiende, pues son babeles chiquitos. No edifican a nadie. ¿O sí? Son babeles chiquitos donde nadie entiende, solamente él, porque él es profeta y no sé qué tanto rollo, arcángel y apóstol y no sé qué tanto rollo. Nadie lo entiende, pero él dice que está hablando cosas poderosas y que nadie se meta con él porque él habla cosas de los cielos y que no sé qué tanto rollo. ¿Se dan cuenta? O sea, no tiene nada que ver con la Biblia. Tiene que ver con emociones, con que ellos quieren ser y parecer. Por ahí lo voy a dejar, hermanos, porque necesitamos adentrarnos un poco más en por qué se dio Pentecostés, por qué se dio lo de Cornelio, tiene un porqué. ¿Por qué se dio, por decir, después que Pablo les dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Dijeron, no sabemos que hay Espíritu Santo. Fuimos bautizados en el bautismo de Juan, o sea, en la doctrina de Juan, y ya. Entonces les explica y hablan en lenguas. Pero hermanos, si las lenguas fuesen importantes, ¿por qué en las cartas pastorales nunca se mencionan? O sea, si fuesen importantes en la iglesia, le diría a Timoteo que todos hablen en lenguas, ¿eh? Porque eso es una evidencia que son. Lo va a tocar y vamos a tocar las próximas clases, si me da tiempo, el sábado, el día de los adventistas. Hay un libro de una mujer de los adventistas que habla mucho de ese tema y hay que ver